Conversación sobre educación salta al pizarrón. Una reflexión sobre innovación en el aula y otras materias. Siempre en USACH 94.5, la radio de una sala que cambia. Bueno, son las 5:08 de la tarde. Ya lo adelantaba la presentación, vamos a conversar sobre innovación educativa, como lo hacemos todos los meses con Educación 2020. ¿Por qué es necesario innovar en las escuelas, con o sin pandemia? Ese es el tema que nos convoca hoy y lo vamos a conversar con Michelle Holguilla. La conocen, hemos estado otras veces con ella en All You Need Is, la coordinadora de proyectos de innovación educativa de la organización Educación 2020. Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Iván, ¿bien y tú? Bien, también. Oye, Michelle, ¿por qué es necesario innovar en las escuelas con o sin pandemia? Es como la pregunta fácil, pero yo creo que hay que partir un poquitito más desde atrás, porque de alguna manera la pandemia, bueno, yo creo que ya el discurso lo hemos escuchado hasta el hartazgo, que ha puesto en evidencia un montón de cosas, nos ha hecho redefinirnos un montón de cosas también, pero, por ejemplo, ¿de qué forma crees tú que va a cambiar el paradigma educativo? Acá como haciendo un poco política de ficción y para luego adentrarnos ya de lleno en cómo innovar más allá de si hay o no hay pandemia. ¿Cómo puede que cambie ya todo el paradigma de la educación de ahora en adelante por el coronavirus? Lo que pasa es que con la pandemia, ¿tú te acuerdas la otra vez? Creo que lo conversábamos. Antes la discusión era si permitíamos o no permitíamos los teléfonos celulares dentro de la sala de clases. O sea, ese era el drama. Mira lo que estábamos. Ese era el drama, si acaso los dejábamos o no y cuál era el sentido. Ahora ya no es pensable sin el dispositivo. Hay estudiantes que solo cuentan con el teléfono para poder conectarse a distancia. Entonces nos obligó, así como nos obligó a darnos cuenta de que nos teníamos que concentrar en lo que era evidentemente más importante, que era el proceso de aprendizaje, y que para que el proceso de aprendizaje ocurra necesita un montón de condiciones. Por ejemplo, generar tecnologías, espacios de colaboración, pensarnos no solamente de manera frontal, y que eso ya es una innovación educativa. El sostenerlo también va a ser una innovación educativa. El hacer el cambio profundo del paradigma se tuvo que hacer y ahora toca adecuarlo y apalancarlo de tal forma que sea pertinente para cada comunidad. Oye, Michelle, tú por ejemplo decías, y tenés toda la razón de lo que estábamos enfocados antes, si tenemos o no tenemos celular en la sala de clase, que obviamente ahora pasó ya a un segundo plano, o derechamente yo creo que más que si tenemos o no tenemos el celular en la clase, es cómo también se hace uso de ese dispositivo en la misma aula, y en esa misma línea, por ejemplo, otra de las cosas que también ha cambiado con la pandemia, es el tema de los apuntes, los textos, que ahora, por ejemplo, todo lo que son las pruebas, exámenes y las mismas clases, muchas veces se pueden hacer con el respaldo de documentos e insumos escolares que antes los estudiantes, o derechamente, se les prohibía acceder a ellos, o no podían tenerlos porque, no sé, los tenían en la casa o andas a saber tú diversas razones. ¿Cómo eso también va a cambiar? Que algo mucho más, si uno quiere llamarle analógico. Es un drama que incluso yo creo que nuestros papás y abuelos también tenían, eso de no hacer las pruebas con apunte. Ahora ya es como parece cosa del pasado. Ahora, qué bonito como esto nos ha obligado y ha obligado a los profes a que, claro, ya no puedes hacer una prueba solo de selección múltiple, claro, y que sea de contenido específico. Lo que tienes que hacer es tener preguntas que te generen procesos reflexivos profundos y que al profesor le permita evidenciar si acaso están aprendiendo o no están aprendiendo. Ya no es la materia. Y eso es lo bonito, ya no es la materia lo que importa, es qué hago con la materia. Entonces, a través de estas evaluaciones, con todos los apuntes que tú quieras, si te ponen un caso a resolver, un desafío, un proyecto que desarrollar durante la evaluación, necesariamente el estudiante debe acceder a todos los conocimientos que debería tener y poder ponerlos al servicio de la evaluación. Y además, las evaluaciones ahí cobra todo el sentido de poder hacerlas en trabajo en equipo, de que sean de a duplas de equipo, en que cada uno tome un rol distinto, mucho más similar a lo que es la vida, que estar testeándonos con alternativas de la A a la D. Y ese testeo de alternativas de la A a la D y un eventual cambio en la forma también de hacer los exámenes, independiente de la disciplina que se esté evaluando, claro, elucubrar al futuro es difícil, pero hagamos, yo creo, un balance
hacia atrás, porque los datos manifiestan que un gran porcentaje, no solamente en pandemia, que ahí se ha agravado, no está aprendiendo en definitiva los contenidos que se definen por el currículum a nivel nacional, eso en pandemia, pero antes de la pandemia tampoco estábamos, digamos, quizás los exámenes nunca estaban en el mejor de los estados. Ahora quizás esto fue un alcachofazo, como se dice en términos coloquiales, donde no haga esto repuntar el sistema de aprendizaje y realmente los alumnos y alumnas puedan, digamos, extraer algo, ¿no? Y que no sean simplemente chequeos al final, es decir, como lo que se le critica a la PSU, por ejemplo. El CIMSE, hasta antes de la pandemia, que tenía una aplicación sistemática regular, estaba mostrando que estaban los colegios avanzando en términos de aprendizaje 1 punto por año. En 30 años habíamos subido 30 puntos. Ridículo, ridículo. El DIA, que es la nueva aplicación que se está aplicando ahora, en que ve también los aprendizajes y refleja qué ocurrió el año pasado en términos de aprendizaje, muestra que los chicos de media no aprendieron nada, están muy por debajo de lo esperado, y que los niños más pequeños sí aprendieron, pero ahí habría que hacer el cruce. Perdón, sí, de media, ¿eso sería de séptimo a cuarto o de primero a cuarto? De séptimo a cuarto, de séptimo a cuarto, agarrando el bloque como desde séptimo, sí. Y que los más pequeños se han sostenido como si se hubieran sacado un 4, pero ahí habría que hacer el cruce como con la doble presencia de las padres que están en la casa apoyando a los niños para que ocurra. Entonces, el salto que nos tenemos que pegar, con tal de que se evidencie en nuestras evaluaciones que hay aprendizaje, es que el aprendizaje genere pensamiento crítico, que genere autonomía y que genere esta capacidad de poder utilizar los conocimientos que se están aprendiendo. Y la única forma de hacerlo es cambiando por completo el sistema educativo como lo conocemos hasta ahora, ¿no? De esta cosa frontal, de entregar la información, que ya en pandemia ha ocurrido, que con el currículum priorizado se obligó, porque nos obligó a juntar lenguaje con historia, empezar a mezclar lo más que es como se espera que sea. Y yo me imagino que para cuando volvamos a la presencialidad, porque hay colegios que todos los colegios están en clase, pero cuando volvamos a la presencialidad, tenemos que recoger cuáles fueron los aprendizajes. Y los aprendizajes en torno a la innovación es, ok, tenemos que mezclar las asignaturas, check. Tenemos que incorporar las tecnologías, sí, por supuesto. Tenemos que hacer trabajo en equipo, por supuesto. Tenemos que mezclarnos todos los cursos si es necesario para que haya soporte entre los y las estudiantes también. Y eso tiene que ver con de verdad innovación educativa, cómo generamos los cambios profundos que permitan que la calidad del aprendizaje aumente y que sea mucho más verdadero y sea más cotidiano lo que viven en la escuela, con tal de que esta trayectoria educativa sea plasmable en su vida como adultos, en su vida fuera de la escolaridad. Oye, y en esto dijiste, porque hemos revisado varios puntos, digamos, que los institutos, colegios, liceos, las escuelas, digamos, en general, tienen que reevaluar para poder avanzar a una real innovación educativa. Y mencionaste, por ejemplo, estábamos diciendo al principio, el tema de los exámenes ahora con apuntes, el tema del celular o no en clases. Ahora último estamos hablando de los tipos también de pruebas que también se están repensando de parte de los docentes. Y mencionaste recién el tema de mezclar, por ejemplo, todos los cursos si es necesario, que es algo mucho más cotidiano y aplicable, lo decías, a la vida o similar a lo que nosotros vivimos cotidianamente. ¿Qué experiencias tiene en esa línea? Si pudieras quizás profundizar y explicarnos de qué se trata esto de mezclar todos los cursos, que alguien dice, ¿cómo? ¿100? ¿200 personas en una sala? No creo. No es viable ahí. Pero sí en torno a desafíos, en torno a proyectos definidos, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos o en este tipo de individualización o personalización del aprendizaje con estrategias como tutoría entre pares. Lo que se hace es mezclar a distintos niveles en función de un gran objetivo que tenga que ver con la pertinencia y del territorio y de la comunidad. Todos van a trabajar en función del huerto, entonces todos los niños se van a trabajar, se mezcla el curso, el octavo apadrina al de cuarto, y ahí hay objetivos transversales, también hay valores destacados, y finalmente lo que se aprende es el contenido, que hay un objetivo de aprendizaje más de uno a la base, pero es a través del diálogo, de la interacción,
del respeto, de la valoración por el otro, y eso ya es un cambio paradigmático en sí mismo dentro de una escuela. A diferencia de pensarnos todos por curso, ya esta cosa de la mezcla que se está dando medio cotidiano, porque en las escuelas que están con presencialidad, según la infraestructura que tengan de posibilidad de acoger a estudiantes físicamente, se están juntando dentro de una sala. Están los de cuarto, los de quinto y los de sexto, algunos grupitos, y se van mezclando, y entonces los profesores se ponen de acuerdo y trabajan un desafío o trabajan objetivos de aprendizaje de forma de progreso, porque los objetivos de aprendizaje de nuestro currículum van en progreso, es como el mismo siempre, pero le vas agregando una colita de complejidad cada año. Entonces se ponen de acuerdo en trabajar cuáles son las habilidades cognitivas que están a la base, y ahí se potencia el aprendizaje en esta multiplicidad de edades o de cursos o de asignaturas. Oye, y bueno, le recuerdo a los que nos escuchan por Radio USACH que estamos hablando con Michelle Olguí, que es coordinadora de proyectos de innovación educativa de la organización Educación 2020, justamente de innovación educativa, porque no solamente hay que plantearse esto de innovar, y perdón que repita tanto la palabra, que el tema es el tema de la entrevista, independiente si tenemos o no tenemos pandemia. Te quería preguntar, Michelle, si han seguido de Educación 2020, me imagino que sí, alguna así como, no sé, caso modelo, caso ejemplar, alguna escuela, liceo, colegio, instituto, que vaya especialmente avanzado en tema de innovación, y estoy hablando no solamente, por ejemplo, tutoría entre pares, estoy hablando ojalá algo realmente que uno pudiera ponerlo ahí top 5 a nivel nacional, como para decir y poder responder la pregunta, ¿qué pasa cuando uno decide innovar o cuando un colegio decide innovar y verlo así con ejemplo concreto? ¿Podemos tener así quizás algo bien gráfico de qué pasa cuando una escuela se compromete realmente con la innovación? Incluyendo tutoría entre pares y aprendizaje basado en proyectos. Tal vez la gente no sabe, pero en Educación 2020 acompañamos a escuelas en procesos de innovación educativa, de transformación educativa. Y en este minuto hay 17 proyectos con más de 30 escuelas que están con innovación educativa, ya sea tutoría entre pares o aprendizaje basado en proyectos. Cualquiera de estas dos estrategias no se sostiene como innovación educativa si es que no es con un dispositivo y un aparataje completo dentro de la escuela. ¿Y qué es? Ok, intencionamos esta estrategia de aprendizaje activo, eso es, una sistematización de aprendizaje activo, pero lo intencionamos con fortalecimiento y cambio cultural dentro del paradigma de los profesores, de una conformación de red y de verdad comunidad de aprendizaje que piensa en el aprendizaje de los estudiantes cotidianamente, y del fortalecimiento tanto del liderazgo del equipo directivo como de líderes intermedios. Y ahí están profes y estudiantes. Ninguna estrategia se sostiene, ni las tablets, ni el uso de pantallas súper, hiper, mega, cachilupe, ni conexión súper dual, si es que no hay un cambio y un soporte institucional de la comunidad completa. Y estas escuelas nos han mostrado que efectivamente, a pesar de venían con estrategias de innovación, las que ya mencioné desde antes, y lo primero que se vio, que las escuelas que estaban con tutorías entre pares y con aprendizaje basado en proyectos, que fueron capaces de adaptarse con mayor facilidad al caos de la pandemia. Corrieron en círculos mucho menos tiempo, fueron capaces de resolver, ya, ok, entonces tenemos que juntar a los estudiantes y tenemos que mandarles la información y después los evaluamos de otra forma, porque ya tienen este cambio de switch, de que hay que pensar el aprendizaje de otra forma, poniendo al estudiante al centro, pero además pensando en todas las condiciones, las necesidades que cada uno requiere y considerando las de los profes también. Oye, Michelle, entonces, si pudiéramos sintetizarlo así como en un tuit, porque ya se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero quizá alguien se colgó a la mitad y quedó no con todas las ideas que conversamos, pero ¿por qué innovar entonces? ¿Con o sin pandemia? Sí, en un tuit. Porque ya no se puede sostener el aprendizaje como hasta ahora para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo más y mejor. Ya no es sostenible, ya la pandemia nos lo mostró, estamos con el sistema educativo desde hace 2 siglos atrás, y ahora ya no es posible seguir creyendo que este sistema va a sostener a las capacidades de los ciudadanos que queremos para este país.
Michelle, te pasaste, gracias por tu tiempo y en unas semanas también vamos a estar ahí conversando como siempre, coordinadora de proyectos de innovación educativa en la organización Educación 2020 y les vuelvo a recordar que si engancharon quizás a la mitad de la conversación a través de nuestra aplicación, pueden ahí rebobinar y escucharla completita. Michelle, un abrazo grande y estamos en contacto. Un abrazo, bien, chao. Chau. All You Need Is Love.